Buenas tardes, mi nombre es Victoria Prado y hoy en este video les voy a hablar un poco sobre el tema de la pila de Volta. Comenzamos con los antecedentes históricos. Alessandro Volta fue un químico y físico italiano famoso principalmente por el descubrimiento del metano en 1776 y la invención y desarrollo de la pila eléctrica en 1799. En 1800, Volta inventó la primera batería o generador electroquímico capaz de producir una corriente eléctrica mantenida en el tiempo y por ello fue conocida como pila voltaica. La pila voltaica consiste en pares de discos de cobre y zinc apilados uno encima del otro, separados por una capa de tela o de cartón impregnado en salmuera, el cual funcionaba como el electrolito. La pila voltaica producía una corriente continua y estable y perdía poca carga con el tiempo cuando no se utilizaba. Aunque sus primeros modelos no producían una tensión lo suficientemente alta como para producir chispas. Volta experimentó con diversos metales y encontró que el zinc y la plata daban los mejores resultados. Volta creía que la corriente se producía como resultado de la unión entre dos materiales diferentes con solo tocarse uno al otro y no como resultado de reacciones químicas. En consecuencia, consideró que la corrosión que sufrían las planchas de zinc podía ser un efecto relacionado que tal vez podría corregirse de alguna manera con el cambio de materiales. De hecho, se observó que la corrosión era más rápida cuando se producía más corriente. Esto sugirió que la corrosión era realmente parte integrante de la capacidad de la batería para producir una corriente. Un problema de las pilas de Volta era su corta duración, 1 hora en el mejor de los casos, causada por dos fenómenos. El primero era que la corriente producía la electrólisis de la disolución de electrolitos, lo que originaba una película de burbujas de hidrógeno que se formaban en el electrodo de cobre y que aumentaba constantemente la resistencia interna de la batería. El segundo era un fenómeno llamado de acción local, por el cual se formaban minúsculos cortocircuitos en torno a las impurezas del zinc, causando su degradación. Fundamentos químicos del funcionamiento de una pila. Bueno, como todos sabemos, la pila es un dispositivo que convierte la energía química en energía eléctrica. Todas las pilas están formadas por un electrolito, que puede ser líquido, sólido o pastoso, un electrodo positivo y otro negativo. Como se puede mostrar en la imagen, el electrodo positivo se reconoce como cátodo y el electrodo negativo se conoce como ánodo. El electrolito es un conductor iónico, mientras que un electrodo genera electrones y el otro los acepta. Al conectar los electrodos al circuito que se quiere alimentar es cuando se produce una corriente eléctrica. El mecanismo de reacción en una pila ocurre cuando, al introducir un metal más activo que el hidrógeno en una disolución ácida, ocurre una reacción redox, donde el metal se oxida pasando sus iones al seno de la disolución y los iones hidrógenos se reducirán sobre la superficie del metal, desprendiendo hidrógeno gaseoso. Si en dicha disolución se introduce otro metal menos activo y ambos se conectan por medio de un conductor metálico, parte de los electrones producidos por la oxidación del metal más activo circularán a través del conductor hacia el metal menos activo y en su superficie se reducirán buena parte de los iones hidrógeno. El flujo de los electrones a través del conductor constituye una corriente eléctrica y puede emplearse para realizar un trabajo como encender un bombillo, alimentar una resistencia o efectuar una electrólisis.
El siguiente apartado es sobre los tipos de pilas, que generalmente se clasifican en primarias y secundarias. Bueno, las pilas primarias son aquellas que una vez consumidas deben desecharse o reciclarse, ya que la reacción química sobre la que se sustenta la corriente eléctrica de estas pilas es irreversible. Por lo tanto, estas no pueden recargarse y se utilizan principalmente en aplicaciones donde resulte impráctico recargar la energía eléctrica. Asimismo, están diseñadas para equipos que consuman poca energía, por ejemplo los controles remotos o consolas portátiles. Las pilas alcalinas pertenecen a este grupo de pilas primarias. Las pilas secundarias, a diferencia de las pilas primarias, estas sí pueden recargarse una vez que se hayan quedado sin energía. Esto se debe a que las reacciones químicas que ocurren dentro de ellas son reversibles y por lo tanto, tras aplicárseles cierto voltaje, ocasiona que las especies productos se transformen nuevamente en reactivo para así iniciar otra vez la reacción. Estas se destinan principalmente a dispositivos que consumen más energía. Están diseñadas para equipos o circuitos grandes, por ejemplo las pilas de los celulares, las pilas de los automóviles. Estas están constituidas por varias pilas o celdas voltaicas y por lo general son más costosas que las primarias, pero para usos a largo plazo terminan siendo una opción más adecuada y efectiva. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito sobre las pilas recargables y cómo funcionan a diferencia de las pilas normales. La reacción química producida por el flujo de corriente entre el ánodo y el cátodo, gracias al líquido que hace posible la energía entre ambos polos, es reversible en este tipo de pilas. Y al pasar corriente, esta circula entre los puntos en ambos sentidos y esta acción hace posible que el metal se regenere. Bueno, las baterías recargables usan reacciones electroquímicas que son eléctricamente reversibles, lo cual quiere decir que cuando la reacción transcurre en un sentido, se agotan los materiales de la pila mientras se genera una corriente eléctrica, y para que la reacción transcurra en sentido inverso es necesaria una corriente eléctrica para regenerar los materiales consumidos. Las baterías recargables pueden ofrecer beneficios económicos y ambientales en comparación con las pilas normales. Algunos tipos de baterías recargables están disponibles en los mismos tamaños que los tipos de baterías desechables, y aunque las pilas recargables tienen un mayor costo inicial, pueden ser recargadas muchas veces y las normales no. Por último les voy a hablar sobre la electrólisis, sus fundamentos químicos y ahorita enseguida algunas de sus aplicaciones. Como ya sabemos, la electrólisis es un proceso químico mediante el cual, al hacer pasar una corriente eléctrica a través de una sustancia, se separan los iones que la forman. Este proceso se utiliza para descomponer una sustancia en sus elementos, para purificar metales y para aplicar una capa metálica externa a un objeto. En la electrólisis tienen lugar dos tipos de fenómenos claramente diferenciados. El primero es el transporte de la carga eléctrica a través de la disolución y la descarga de los iones portadores de la carga en los electrodos. Cuando un electrolito se disuelve en agua, la solución conduce la electricidad y la conductividad de la sustancia es explicada en términos de tres procesos. El primero es que la carga es transferida a través de la solución por la migración de los iones positivos hacia el cátodo y de los iones negativos hacia el ánodo. La reacción ocurre en el electrodo negativo, lo que permite que los electrones fluyan en el electrodo desde una fuente externa y que sean consumidos ahí.
Y por último, la reacción que ocurre en el electrodo positivo produce electrones que pueden fluir hacia otro circuito externo. El proceso de electrólisis se divide en dos tipos de reacciones, de las cuales una siempre es de oxidación, que es donde se pierden electrones, y la otra es de reducción, en la cual se ganan los electrones perdidos en la reacción de oxidación. Aplicaciones de la electrólisis. La electrólisis, como se dijo anteriormente, es el proceso que separa los elementos de un compuesto por medio de la electricidad. En ello ocurre la liberación de electrones por los aniones en el ánodo, que vendría siendo la oxidación, y la captura de electrones por los cationes en el cátodo, que vendría siendo la reducción. Bueno, algunas de sus aplicaciones son la producción de aluminio, sodio, potasio y magnesio. Otra también es la producción de hidróxido de sodio, ácido clorhídrico, clorato de sodio y clorato de potasio. También se utiliza para la producción de hidrógeno con múltiples usos en la industria, ya sea como combustible o en soldaduras, etc. Y por último, la electrólisis de una solución salina permite producir hipoclorito y este método se emplea para conseguir una cloración ecológica del agua de las piscinas. Esto sería todo, espero les haya gustado el video y muchas gracias.